Bienvenidos todos. Mi nombre es Dariela Sosa, soy periodista venezolana y me conecto desde Buenos Aires y una de las moderadoras del Foro de Crisis Mundiales, Pamela Howard, del Centro Internacional de Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés. Este centro reúne a más de 12.000 periodistas en todo el mundo para compartir recursos y oportunidades que nos permitan manejar mejor nuestra profesión, irnos superando y contar mejor las historias más valiosas para entender el espacio y el tiempo que nos tocó vivir. Tenemos hoy con nosotros a una invitada de lujo. Se trata de la periodista y autora argentina Carolina Amoroso. Ella es conductora en TN Internacional, uno de los canales de televisión más importantes en Argentina, que también tiene una presencia digital bastante relevante, y Bella y Bestia TN. También escribió el libro Llorarás, historia del éxodo venezolano. Y bueno, antes de eso fue jefa de contenido de La Nación Plus, la señal de TV paga y plataforma audiovisual de La Nación, otro diario argentino con muchísima trayectoria. Y bueno, allí pues también ha hecho pues varias cosas en otras secciones, en espectáculo y sociedad y suplemento sábado del mismo diario, de La Nación. Bueno, Carolina, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para compartir con colegas de América Latina y España. Si es posible, ustedes nos gustaría que escribieran por el chat desde dónde se conectan, a qué medio representan o si son freelancers y de alguna manera así, pues Carolina puede tener idea de a quién se está dirigiendo, ¿no? De cómo es esta comunidad. Carolina, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos hoy para ver este documental tan sensible y que digamos que fue uno de los primeros que logró visibilizar una situación muy triste, muy dolorosa, pero que al mismo tiempo es muy necesario verla con todos sus detalles para que como sociedad global podamos atenderla de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Desiree y Dariela, muchas gracias. Venimos a hablar hace bastante, así que me alegra mucho que podamos concretar esto. Primero, saludos a todos los colegas, me encanta que tengamos un espacio como este. Vaya si me hubiera gustado tener y asistir a más espacios como este antes de encarar alguna de las coberturas que he encarado, pero bueno, siempre es importante hacerlo más tarde o más temprano, pero encontrarnos y compartir bueno, las cosas que nos inquietan, las que nos movilizan y también aquellas frente a las cuales tenemos dudas, ¿no? El ejercicio periodístico me parece que se valida en cada una de nuestras notas, en cada una de nuestras coberturas, y uno siente a veces frente a algunos desafíos periodísticos que es un principiante, ¿no? Porque es tan inabarcable la historia, como en el caso del Darién, es tan inabarcable la historia que uno bueno, nada, que hasta se pregunta si uno tiene todas las herramientas que tiene que tener para el ejercicio, el buen ejercicio del oficio en esas circunstancias. Bueno, yo soy, como decía Dariela, trabajo en TN, en particular estoy a cargo de algunas o muchas de las coberturas internacionales. Prácticamente este año ha sido un año en el que eso tuvo centralidad absoluta en mi hacer periodístico. Pude estar en Ucrania en el inicio de la guerra, y bueno, tiempo después, por una inquietud que venía teniendo hacía mucho tiempo ya, propuse a uno de mis jefes ir al Darién, y fue un sí automático, ¿no? Eso también es importante. Este tipo de coberturas son coberturas costosas, por un montón de circunstancias que tienen que ver con la logística, que tienen que ver con el tipo de recursos que necesitamos los periodistas en terreno, y a esto me refiero a el recurso de fixers, productores locales, funcionan como guías y como nuestros ojos en un terreno que desconocemos, y en estos territorios en particular es muy importante. Así que bueno, para mí ha sido realmente una bendición poder contar con ese respaldo para encarar esta cobertura como la teníamos que encarar. ¿Por qué el Darién? Bueno, para empezar, porque el tema de los destierros ha sido quizás el tema más recurrente en mi hacer periodístico en los últimos años. Se ha convertido en una suerte casi de obsesión periodística para mí.
yo lo llamo destierro, más allá de que estamos hablando de desplazamiento forzado, pero me parece que destierro tiene esa cosa casi eh, antigua o de forma de tortura atávica, ¿no? que se ejerce sobre algunas personas, y me parece que le hace justicia a toda la crueldad que tiene la experiencia, ¿no? De la migración forzada y del desplazamiento forzado. Bueno, hacía mucho tiempo venía leyendo sobre lo que pasaba en el Darién y me sorprendía cuando me adentraba en las historias y en lo que vivía la gente, me sorprendía que tuviera tan poca resonancia, que en los medios masivos no tuviera un lugar de centralidad. Yo alguna vez lo hice en una columna que escribí, el Darién es nuestro Mediterráneo, o sea, es la manifestación de todo lo que está mal en nuestro continente, ¿no? Es eso, son las capas de injusticia. Para empezar, la lógica de los países expulsores, siguiendo por criminalización del migrante o la deshumanización en la respuesta a una crisis humanitaria, que es una contradicción en términos, pero existe, se da de esa forma. Muchas veces las confusiones en las cuales quedamos enredados a la hora de discutir políticas migratorias y políticas de recepción de migrantes forzados. Y digo esto porque cuando uno piensa en la cantidad de países, por ejemplo, que han impuesto visas a los venezolanos, uno lo que piensa es que lo que se está discutiendo no es la disyuntiva entre si migración sí o migración no, sino la disyuntiva entre si vamos a forzar a esas personas a abordar caminos de deshumanización como el Darién, o si les vamos a dar otra alternativa, porque migrar van a seguir migrando, porque la expulsión sigue sucediendo en sus países de origen. Entonces me parece que ser honesto respecto de cuáles son las disyuntivas en las cuales están también los países receptores es importante. Esto desde un aspecto más, si se quiere, de políticas públicas y de abordaje políticas concretas de la crisis migratoria, que por supuesto es de toda América Latina. Bueno, leía, les decía, azorada las cosas que pasaban en el Darién, y pensaba todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo puede ser que no hablemos más de esto? ¿Cómo puede ser que esto no esté en todos lados, que no estemos, cómo puede ser que hayamos aceptado que esto sucede en un rincón de nuestro continente, llamado el tapón, ¿no? Y yo decía, bueno, también un tapón informativo, porque no, o sea, hay como un vacío de, de comunicación sobre el tema, que probablemente explica por qué mucha de esta gente es engañada también, y cree que el Darién es algo que no es, y después se encuentra con el infierno que se encuentra. Bueno, y decidimos ir, viajamos con Juan Pablo Chávez, que es un camarógrafo con el que yo he tenido la experiencia de poder hacer varias coberturas, entre ellas la cobertura de la frontera colombo-venezolana en 2019, en ocasión del frustrado paso de la ayuda humanitaria. Y viajé también con David Santisteve, otro camarógrafo muy experimentado del canal. Y lo primero que nos encontramos, ahora se habla mucho de Necoclí, de los miles de migrantes varados en Necoclí, lo primero que nos encontramos en ese portal de salida, que es Necoclí, en Antioquia, Colombia, es con una ausencia total del Estado, ¿no? No hay institucionalidad ahí. La autoridad es otra. Tanto en esa zona como particularmente en el Chocó colombiano, que es como la región del Darién del lado colombiano, es el Chocó colombiano, lo que uno se encuentra es con un secreto a voces, y te diría no tan secreto, ¿no? Porque te lo dicen en la conversación y uno lo ve en comportamientos, en personas, lo ve todo el tiempo. La autoridad, de hecho, la ejerce lo que se conoce como la AGC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, más conocido en su brazo, si se quiere, corporativo, su brazo narco, como el Clan del Golfo. Es importante entender esto para entender también quiénes están detrás del negocio millonario que está haciendo la migración. Está detrás nada menos que digamos, el grupo narco más importante de Colombia, ¿no? Ellos también, y en algunos casos de manera, digamos,
explícita, digamos, se expresa que ellos son los que garantizan, todo esto, entre comillas, garantizan la seguridad en el Darién, ¿no? Bien sabemos algunas de las atrocidades que le sucede a los migrantes, a los caminantes del Darién. Y bajo esa especie de servicio de guía y seguridad les cobran dinero que estas personas han sacado de lo último que tienen para pagarles la travesía. ¿Qué pasa en el medio? Los abandonan, sufren vejaciones, bueno, las peores atrocidades que ustedes van a imaginar. Es muy, muy cruel lo que vive la gente en el área. Nosotros, bueno, estuvimos en Necoclí, luego cruzamos en las lanchas a Capurganá. En el primer día de un contingente de migrantes, entramos a las trochas con ellos, nosotros volvimos antes de que cayera la noche a Capurganá, para luego tomarnos una lancha hacia Puerto Valdía, después fuimos a Panamá y volvimos a bajar al Darién, pero del lado panameño, para ver cómo llegaban al primer punto de recepción, que se llama Canán Membrillo, es un paraje indígena que se llama Canán Membrillo. Entonces recabamos los testimonios de la entrada, tanto en Necoclí como en Capurganá, como en las primeras horas de trocha, y luego los testimonios de la salida en Canán Membrillo. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar de MTT, del campamento de San Vicente, pero eso es una instancia posterior al primer punto de llegada. El primer punto de recepción, donde está la base de Senafront, de este paraje indígena, en el Darién propiamente, que se llama Canán Membrillo. Y algo que uno ve es la desolación total, ¿no? Ver a la gente salir de ese infierno y no hace falta que te digan nada, porque los ves en estado de shock, los ves desencajados, es realmente muy impresionante, lo cual también me hizo entender que el Darién no solamente es una crisis humanitaria en todos sus sentidos, digamos, en cuanto a acceso a lo más básico, en cuanto a la deshumanización que implica el camino, en cuanto a una crisis sanitaria, es también una crisis de salud mental. Porque estas personas están expuestas a un nivel de estrés psicológico y algunas situaciones extremadamente traumáticas. No lo quiero hacer tan largo. Sí, no, te iba a detener allí porque, digamos, quisiéramos proyectar el documental antes de que sigamos para que la gente tenga como muchos más detalles de lo que estás conversando, que ha sido una excelente introducción para entender además, o sea, la magnitud del problema que tenemos que cubrir y que tenemos que hacer que la gente pueda entender como periodistas. Entonces, bueno, si les parece bien, comencemos la transmisión. Este documental dura 27 minutos. Pueden ir dejando las preguntas por el chat. Ya veo que hay gente, bueno, muchos se conectan desde Venezuela, Bolivia, Guatemala, bueno, desde Zulia, Venezuela, desde Lima, Cápsula Migrante, Álvaro Benavides, presidente del Caracas Press Club. Buenísimo. Y bueno, y desde Paraguay, desde Asunción también, Claudia, qué bueno. Bueno, después vas a tener que leer con detalle a las personas que se están presentando, a Carolina, que además la idea de nosotros es que ustedes puedan hacer red con ella también después directamente y si les interesa este tema, seguirlo cubriendo en sus países o que se pueda dar este mensaje a más personas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar el documental. Pueden ir dejando sus preguntas y sus comentarios. Ya saben que, bueno, que es un contenido, como les explicó Carolina al principio, bien sensible y bien fuerte, pero necesario para poder cubrir con exhaustividad y rigurosidad y sensibilidad este tema. Y luego recuerden que vamos a darle todas las preguntas a Carolina en términos de cobertura. Y si alguno de ustedes quiere compartir también su experiencia de coberturas de procesos como estos, es bienvenido a conversarlo con nosotros. Adelante. No lo hagan, de verdad no lo hagan. Padres ahorcándose porque se les morían los niños. Yo no quiero entrar más a esa selva, imagínense, eso es horrible allá adentro. El Caribe
también puede ser un infierno. En su punto más austral, en el Golfo de Urabá, vive ese Caribe cruel, en una selva que traga sueños y almas. Estamos en Necoclí, en Antioquia, en Colombia. Aquí llegamos para encontrarnos con el portal de los migrantes. Llegan de todos lados, Haití, Venezuela principalmente, hoy es el flujo más importante de migrantes, pero también de Cuba y de otros lugares muy remotos del mundo. Incluso se ha hablado de grupos que llegan desde Medio Oriente para emprender la travesía del tapón del Darién, una selva muy peligrosa con muchas inclemencias, donde se van a encontrar noches enteras a la intemperie y claramente librados a su suerte. Intentan pasar del otro lado de la frontera hacia Panamá y van por el sueño americano. Cualquiera viaja en avión, cualquiera viaja aquello, pero creo que, mano, me siento 1000% más humano que todos ellos. ¿Por qué? Porque esto que vamos a pasar, mano, de caminar, los pies reventados, la selva, dormir en la selva, tigre. Dormir aquí, dormir allá, en una selva, los hijos de uno. Esas son pruebas que, mira, son pruebas que... eso no es tanto el cuerpo, mano, el cuerpo aguanta muchas cosas. ¿Sabe qué es lo que nos pone aquí a prueba? ¿Qué es lo que es más débil en este mundo? La mente. Eso. Aquí donde nosotros Porque entramos a mientras mente y que nos volvemos todoterreno a es todo verdad lo tipo que de dice él, cosas. porque mientras que tú no tengas mente positiva y seguir adelante, compadre, mientras tú debilitas la mente, el cerebro, ahí te va agotando el cuerpo. Pero tú vas con tu mente y tu cerebro. Hay Si una puedo, palabra, si puedo. un camino si sin lo puede. fronteras. Porque lo pudo uno, lo podemos El que mil. quiere, papi, el que quiere puede. Claro. Este man no es interposición para llegar a tu sueño, porque soñar no cuesta nada y luchar tampoco. Es una travesía, pero la gente acá nos ha enseñado que es un sueño. Ellos no les importan los riesgos, pero van con un sueño que quieren cumplir. Saben sus dificultades, saben a lo que se enfrentan, saben que es un tema económico, que es un tema donde la familia debe estar unida, pero van por un sueño. ¿Qué los espera del otro lado? El sueño americano, cambio, la mejora para nuestra familia. ¿Qué van a extrañar de Venezuela? Todo completo, todos los estados. Y es una información de que sí se puede, aquí vamos para adelante. Se puede. Lo que vivimos el día a día son historias que el día de mañana le contaremos a nuestros hijos, ¿me entiendes? Y la escucharán y no la creerán. Como mi mujer me embarazada, el día de mañana yo voy a contarle esta historia a mi hija que está allá adentro, que me le faltan 4 días para nacer. Cuando ella estemos por allá, yo le digo, hija, mire, nosotros pasamos por esto, son historias que el día de mañana ya tenemos cómo decir a nuestros hijos. Y son cosas que son experiencias que el día de mañana a nuestros hijos les sirven como un consejo. La travesía de los migrantes consiste en llegar primero a Necoclí para luego subir a una lancha que los lleve a Capurganá e internarse desde allí selva adentro en las trochas o caminos clandestinos. Quienes logran completar la travesía son recibidos por autoridades panameñas en la localidad de Canán Membrillo. Allí son registrados y esperan a tomar piraguas que los lleven a un centro de recepción de migrantes ubicado en San Vicente. $600 cruzamos ahorita el mar y pasamos la selva para cruzar hasta Panamá nada más, y de Panamá para allá otro camino guerreando uno, ya, porque si no, ¿cómo vamos a pasar? No tenemos dinero, no podemos pasar. Necoclí es el punto de partida, una localidad del departamento de Antioquia, en Colombia, donde en los últimos años miles de migrantes inician la travesía de esta selva peligrosa.
Miedo sí, porque la vida es así. Tienes que luchar. Nosotros pobres vivimos de luchar para tener algo, para mantener la familia. La vida de los pobres es muy complicado. Tienes que buscar para ayudar a la familia. Las lanchas cargadas de migrantes salen mayormente hacia Capurganá. Pese al miedo, se respira la ilusión en este portal del infierno. Estamos en pleno corazón de la selva del Darién, en Capurganá. Este es el portal del llamado Tapón del Darién. Aquí llegan cientos de migrantes de todas partes del mundo, pero principalmente de nuestra América Latina, buscando cruzar una selva enmarañada, peligrosa e impenetrable. El Tapón es el único punto donde se interrumpe la ruta panamericana. Bueno, estamos ya sobre el final de Capurganá, yendo hacia el albergue donde están los migrantes para hacer el inicio del camino con ellos, ya selva adentro. Ya pasamos una pista de aterrizaje donde llegan pequeñas avionetas y ahí nos vamos a dirigir hacia la trocha. Estamos a nada, a algunos metros, a algunas cuadras de la trocha. Y te pido que me guardes, que me bendigas, que tú eres el que me da las fuerzas, como las del búfalo, para llegar a mi meta. Tenemos 2 semanas con hoy rodando, porque venimos en polo, o sea, no sé cómo le dicen ustedes, en aventón, a dedo. ¿Cuántos son? Somos mi esposo y yo y 4 niños. Bueno, niños ya, pues, la mayor, ella y el varoncito. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 11, tiene 11, ella ya tiene 19. Y el niño que es más grande tiene 21. ¿Por qué decían? Buscando una mejor futuro. Sabemos que los niños lloran bastante y llaman la atención de los animales grandes. Hay animales que están pendientes de los sonidos, de los ruidos. Te rogamos que los niños no lloren mucho en la selva. Por favor, ten tu tetero, tu biberón armado y pendiente de tu niño. No se vaya a salir del grupo porque hay zonas donde son de abismo y necesitan el apoyo de una persona. Algunos padres no tienen brazos para llevar a todos sus hijos. Por eso tienen que recurrir a otro caminante que los ayudará llevando a las criaturas en el camino. Ya no es mi hija. ¿Y de qué vino? ¿Con alguien? ¿Con una Allá está, pero pues ellos tienen más pequeño, entonces yo la tengo. ¿Estás ayudando y te ofreciste a llevar al hijo de otra familia? Sí. La colita. Llévense lo necesario. Dejen de que hay que mi ropita, que mi pantalón, que mi crema. Aquí no hay nada. Algunos chicos lucen remeras de superhéroes cuando arrancan la travesía. Aparece uno con Spider-Man en su pecho. Quizás no sepan la hostilidad con la que se van a encontrar. En su ingenuidad, si logran sobrevivir, se convertirán ellos en verdaderos superhéroes. Diego y Sebastián. Sí. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 23 y él tiene 30. ¿Y los chiquitos? 3. 3 años. ¿Y van a hacer el Darién completo? Sí. Esperemos. ¿Cuántos días creen que les va a tomar? Como entre 8 a 10 para no fatigarnos tanto. Entre 8 y 10. Y ya es cansador el principio del camino. Sí. ¿Y los chiquitos pueden aguantar? En el nombre de Dios. ¿Tienen miedo? Claro, es fuerte.
Y lo vas a hacer porque igual vale la pena por un futuro mejor. En la selva, los migrantes no cuentan con nada. Ellos van, solos, sin atención médica. En algunos casos, se quedan a lo largo del camino sin agua, sin nada. Algunos no llegan a completar el camino. En 2021, más de 130.000 personas cruzaron la selva del Darién. Se estima que 1 de cada 5 de los migrantes son niños. En lo que va de 2022, la atravesaron 44.000 personas. Los caminantes del Darién vienen de todas partes del mundo, de lugares tan remotos como Yemen, Bangladesh y distintos países de África. Ahora, los venezolanos conforman el grueso del flujo migratorio. También hay personas de Cuba y Haití. En su mayoría, vienen del derrotero de varias migraciones. Huyen de la pobreza, huyen de la xenofobia y de todas las formas de discriminación, de la persecución política y de la falta de libertades. Con las primeras lluvias, el barro no les permite hacer pie. Algunos se arrastran, avanzan como pueden. A cada paso del camino aparecen ropas. Los migrantes se van desprendiendo de sus pertenencias para caminar más livianos. Algunos las dejan como guía para quienes vienen atrás. Hemos llegado hasta este punto del Darién. Los migrantes están decididos a seguir. Siguieron incluso bajo la lluvia intensa. Ahora calmó un poco, pero claro, quedan pocas horas hasta que caiga la noche. Cuando cae la noche saben que no pueden seguir caminando por esta selva. ¿A dónde quieren llegar? A mi destino, Estados Unidos. Tu destino, Estados Unidos, por el sueño americano. Amén, así va a ser. ¿Dónde van a dormir hoy? ¿Saben si van a parar en algún descanso? Sí, vamos a parar en un descanso por allá. ¿Cuánto les queda para llegar? Como 4 días. Hemos subido la montaña de la muerte y de acá nos dirigimos a bajar hacia la playa. Toda una pasada, 2-3 horas subiendo. Un venezolano le dio un infarto días atrás y lo enterraron allá los indios, a una haitiana también. Hemos encontrado algunas personas de las que están perdidas. Las han rescatado acá. El río está crecido y estamos todos luchando para que cada uno del grupo y de los cubanos que están acá, que fuimos encontrando en el camino, no se queden solos y todo el mundo pueda llegar a su destino. Ha crecido. Yo crucé cuando estaba... En esta región, del lado colombiano, no hay casi presencia del Estado. El poder está en manos del Clan del Golfo, una organización que no solo maneja el negocio del narcotráfico, sino que también, ahora, maneja la migración. Estamos en Canán Membrillo, una comunidad indígena dentro de la selva del Darién del lado panameño. Aquí llegan cientos de migrantes por día después de haber atravesado las trochas o caminos clandestinos. Esta comunidad se vio totalmente revolucionada a partir de la llegada de los caminantes del Darién. El Darién, de todo. No solo deseo a nadie, realmente no solo deseo a nadie, vaya. Es duro. Una familia se quedó atrás y tuvo que quedarse durmiendo en la selva porque no llegó al campamento, quedaron ahí atrapados, igual que el caso de los padres de Lorita. ¿El niñito vino con ustedes? Sí, él viene con nosotros. Con ellos y más o menos nosotros hemos hecho medio que amistad en el camino. Claro, amistad en el camino, pero yo lo conozco a él de la familia hace tiempo, pues, pero los padres se quedaron en el Darién. ¿Por qué? Pues no fueron rápidos, no aguantaron. El problema es que uno caminaba y esperaba casi una hora
Pero y no llegaban nunca, entonces... El problema es que dicen que asaltan, que hay animales que pueden comerse a uno. En medio de la oscuridad y los silencios, en el Darién también hay historias luminosas, historias de reencuentros. ¿Te volviste a encontrar con tus papás? Sí. ¿Y estabas asustado? Mucho. ¿Y ahora qué sentís que te volviste a encontrar? Tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo fue el Darién? Muy bien. No, mucha resistencia, mucho peligro, mucha responsabilidad mía traerme los niños por ahí. ¿Qué le dirías a alguien que lo está por empezar? No le diría nada. Cada quien tiene que tomar sus decisiones y afrontar las consecuencias. Una decisión que la tomamos nosotros como padres y nos restiamos. Pues. Le dimos a ellos que atenernos, pero nunca no llegamos ni un 10% de lo que nos imaginamos. ¿Por qué lo hicieron? No, por una mejor vida. Porque no podemos estar en nuestro país. Porque el socialismo no sirve. Por eso fue que lo hicimos. Porque ya lo único que aquí los americanos lo que nos queda es Estados Unidos. Y sin embargo estamos a punto de perderlo porque ya todos estos países están ya colapsados de tanto socialismo. Nadie quiere saber política, nadie quiere saber nada, todo el mundo huyendo para Estados Unidos y cuando Estados Unidos se nos acabe, ¿qué vamos a hacer? Entonces no hay vida, en estos países no hay vida. No hay vida. No. Pero bueno, es para llegar. ¿Qué te quedó en Venezuela? ¿Qué me quedó? No. Nada, porque eso no existe nada. Material sí tengo, pero ¿de qué le sirve a uno? Es como estar en la selva. ¿Tienes dinero? ¿Para qué? ¿Y vos qué sentís cuando hay gente que dice que no, que Venezuela está mejorando? Que... me pongo el pico y pala. Peleo con ellos. No saben de números, somos ignorantes. Que yo, como le decía, en los 90 muchos nos advirtieron, los cubanos. Y algo difícil, porque que es agarrar y hacer una balsa con lo que hay y lanzarse a que la corriente te lleve a punta de tiburones. Y nosotros no hicimos caso a eso. Intentamos pagar. Difícil. Yo por eso hablo de política. Porque como dicen, es la receta. Pues. Son poco más de las 5 de la mañana en Canal Membrillo y en medio de la bruma de la mañana en la selva, estas personas están haciendo filas para poder subirse en un rato nada más a una piragua. Les piden que se pongan los chalecos salvavidas, pero también que corten sus zapatos, porque muchos de ellos llevan botas de agua, que si la piragua se da vuelta pueden generarles dificultades para salir luego del río. Tienen la expectativa de llegar a un lugar mejor donde puedan asistirlos para seguir rumbo a Estados Unidos. ¿Están mejor? Sí, ya llegó la mamá. Ya llegó la mamá, sí, ya los vi. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Más tranquilos, más descansados? Sí. ¿Cómo se llama? Biden. Biden, como el presidente de Estados Unidos. Sí, sí. El sueño es llegar allá, Claro, y que Biden conozca a Biden. Para poder dar un buen futuro a la familia, a uno, a los hijos, a la mamá, ayudarla. Porque en Venezuela no hay plata. Neymar, nos vemos. Hasta luego. Chao, muchachos. Chao.
buscarlos para llevarlos justamente a ese punto donde tomarán colectivos para ir a un campamento que los reciba. Hay organizaciones trabajando en el lugar, Médicos Sin Fronteras, ACNUR, pero nada parece ser suficiente frente al flujo constante de migrantes que no paran de llegar después de atravesar el tapón del Darién. ¿Qué vivieron en el Darién? No, bueno, eso fue una locura, madre. Ahí vimos personas morirse, personas infaltadas, niños, mujeres, padres ahorcándose porque se les morían los niños. De todo, muchas locuras. ¿Y cuál fue el momento más difícil para ustedes? Porque en algún momento parece que no se aguanta más. Naguará madre, cuando pasamos esa montaña y caminamos sin comida, sin agua, hubo momentos que nos mareábamos, veíamos negro ya de no tener alimento y caminar y sin energía, de gasto físico. ¿Qué le dirían a alguien que va a emprender hoy el Darién? Que lo piense bien, que no se venga con sus hijos, que si se venga no es fácil. Cuando íbamos bajando del barranco había un muerto y era un haitiano. Estaba muerto ahí. Eso fue lo peor. Una de las cosas que ya estaba explotado. Un señor se quedó ciego, murió al rato estando en el grupo de nosotros. ¿Los guías los ayudan? No. Están un rato y después se desaparecen. ¿Desaparecen los guías? No todos son buenos, la verdad. ¿Viajaste con niños o viajaste con tu familia? Con amigos. Con amigos. ¿Y en algún momento sentiste que no podías seguir, que te querías devolver? Sí, pero no, seguí hasta que llegué. Cruzamos el Darién. ¿Y qué viviste ahí? Horrible. Una experiencia inexplicable que, bueno, ¿qué les puedo decir? Una cosa, una locura. Pero Dios bueno, aquí estamos. ¿Qué es lo más difícil? No le deseo a nadie cruzar esa travesía, mucho menos con sus niños, poniéndolos en peligro. Personas mayores, vimos personas morir con nuestros propios ojos. Pero más de 15 personas. Niños, personas adultas, personas mayores, con baja de tensión, infartos, que no lograron atravesar el Darién como lo pudimos atravesar nosotros. Está cayendo la tarde en San Vicente. Estamos en el Darién del lado panameño. Este es un campamento de migrantes, migrantes que acaban de salir del tapón del Darién, un verdadero infierno. Piden que nadie haga esta travesía porque aseguran haber vivido las peores horas de su vida en esa jungla que se convierte en una trampa. Qué fuerte. El segundo día nos quedamos sin comida. ¿El segundo día se quedaron sin comida? Porque nos habían dicho que íbamos a pasar un día en la selva. ¿Y les mintieron? Sí. ¿Quién les mintió? ¿Los guías? Sí. Y en el camino nos dejaron botados. ¿Los dejaron solos? Tuvimos que luchar, o sea, caminar hasta conseguir a alguien que se supiera el camino. Duramos perdidos como 3 horas en la selva, el tercer día. ¿Ese fue el momento de mayor miedo? Sí. Y ver que una persona, un haitiano, se cayera de la montaña de La Llorona y se murió, eso fue fatal. ¿Iba con ustedes o con el grupo, digamos? No, ya estaba ahí. Hay miles y miles de personas y la gente sigue pasando. La gente sigue pasando. ¿Qué le dirías a la gente que está decidida a empezar? Que no lo hagan. O sea, que de verdad no arriesguen su vida. No lo hagan. De verdad esto no se lo... O sea, no, nadie... De los 4 días tú piensas en que te vas a morir. Los 4 días tú piensas que te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Quien te da lucha...
entramos al río, caminamos, pantano, o sea, nunca pensé, pues, o sea, me aventuré, pero sin pensar que era una cosa tan fea, tan dura, pero la verdad es demasiado duro, no se lo recomiendo a nadie. Esto es muy difícil, todo lo que tanto yo como todos los que hemos pasado por esa selva, eso es muy difícil. Hubieron muchas personas que se murieron. Hubo una niña que se cayó, se le mató a la mamá y se ahorcaron los papás. Hubo una niña que se la llevó el río, o sea, una cantidad de personas que se murieron, que hubiéramos sido nosotros. Nos arriesgamos a mucho, la verdad, o sea, también es culpa de nosotros, pero no pensamos que es algo tan feo como eso lo que vivimos en esa selva horrible. Yo no quiero entrar más, si no hallaba la hora de salir de esa selva, imagínense, eso es horrible allá adentro. Después de haber pasado por el infierno, irán por el sueño americano cueste lo que cueste. Saben que vivieron el desafío definitivo. Quedan 6 países y un muro. Nadie sabe si lo lograrán. Nadie reclamará por sus muertos. En el camino habrá otras junglas humanas, pero saben que se tienen a sí mismos y a sus sueños de barro y libertad. Wow. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos ver este documental contigo, Carolina. Realmente es un privilegio y no deja de ser fuerte y no deja de ser doloroso verlo. Los invito a dejar sus comentarios en el chat, o si prefieren, también los que quieran, los podemos ascender a panelistas y bueno, y nos comentan su experiencia, ¿no? Nos van diciendo qué prefieren. El que quiera ser ascendido a panelista puede levantar la mano y aquí Desiree o yo nos encargamos de la parte técnica. Mientras estamos procesando todo lo que acabamos de ver, quería bueno, empezar preguntándote, Carolina, ya nos diste un poco de la previa, de la relación con TN para poder presentar un proyecto así que bueno, que tenga un cierto financiamiento para hacerlo de manera exhaustiva y no arriesgarte a ti ni a tu equipo. Pero quisiera comenzar ahorita para que nos comentes un poco de tu experiencia con el tratamiento de las fuentes, ¿no? De las personas, cómo te acercabas a las personas, cómo te preparabas para las entrevistas y cómo después tenías una cierta rutina de autocuidado, porque ver esto es muy fuerte y bueno, me imagino que 3 veces más estando allá, ¿no? Presenciando todo esto y con el deber de reportarlo también para que lo sepa el mundo. Bueno, es una buena pregunta y es donde digo que uno siente que se le caen las herramientas, que todo lo que sabía de periodismo no lo sabe o se vuelve o empieza a estar entre signos de preguntas, ¿no? Porque es una historia tan inabarcable y tan delicada en cuanto a la materia con la que trabajamos, porque estas personas en una situación de profunda vulnerabilidad, tanto por las circunstancias que vivieron como por, digamos, su circunstancia general o el contexto general en el que han tomado, y digo muy entre comillas, tomado esta decisión, ¿no? Porque cuando uno se siente expulsado, cuando uno viene del derrotero de varias migraciones, cuando uno ha sufrido la xenofobia, cuando uno no ve futuro posible donde está, bueno, mi pregunta es ¿cuánto hay de decisión en eso, ¿no? ¿Cuánto hay de decisión? ¿Cuánto hay de espacio de decisión cuando una persona es expuesta a, de vuelta, vuelvo a la misma palabra, a tanta deshumanización? Mira, para mí siempre lo importante es aproximarme con total honestidad, identificándome, identificando a mi equipo, diciendo qué estamos haciendo, muchas veces incluso explicitando el por qué lo estamos haciendo, y siempre respetando profundamente qué le pasa a ese otro con el registro de su imagen, de su voz, de su testimonio, ¿no? Pero aún en la situación más vulnerable, creo que nosotros, o mejor dicho, más aún en situaciones extremadamente vulnerables, nosotros tenemos que dar
hasta información de más respecto de quiénes somos, qué queremos, qué perseguimos, por qué estamos ahí, dónde va a salir el material, cuál es la historia que estamos contando, de dónde venimos, cómo va a terminar la historia o cómo vamos a terminar la cobertura. Y de verdad, o sea, yo apenas me subía o a un colectivo o a una piragua o llegaba a un lugar, mi nombre es Carolina Moro, o sea, la identificación de absolutamente todo y explicitar todo esto que te estoy contando. Encuentro que eso es como una señal también de buena fe. Mira, a mí me pueden pasar con el trabajo nuestro muchas cosas, puede pasar que a alguien le guste, puede pasar que a alguien no, pero lo que yo siento que me dolería en el alma que pase es que alguna persona piense que cometí una canallada o que traicioné su confianza. Para mí ese es lo peor que como periodista cubriendo temas humanitarios me podría pasar. Entonces, es como el peor de los mundos, ¿viste? Entonces, más allá del hallazgo periodístico, para mí era muy importante que ellos supieran que ahí había 3 personas queriendo acercarnos a ellos con empatía, con humanidad y con el convencimiento absoluto de que lo que les está pasando es profundamente injusto, que está muy mal y que es eso lo que nos mueve a querer mostrarlo, ¿no? Que no entendemos y no debemos hacer las paces con un continente que les está dando la espalda a los derechos fundamentales de tantas personas que no hicieron nada más que llegar a este mundo como hemos llegado todos, buscando lo mismo que buscamos todos, nuestro amor, nuestro hogar, lugar al que llamamos casa, y no mucho más. Y el mundo les está dando la espalda como si estuviera diciendo que sobraran. Así que sí, ¿no? Es como, te diría que siempre mi recomendación es que la aproximación sea profundamente humana, que más allá de que esté en juego tu periodista y tu calidad profesional, por sobre todas las cosas, que siempre en una cobertura de estas características esté en juego la persona que soy. Y bueno, que todo lo demás venga detrás. Vale, muchas gracias por esa respuesta, Carolina. Pasamos a la parte de la preparación en términos del permiso con las autoridades, o sea que tuviste que pedir algún permiso para acceder a ciertas zonas, tuviste bloqueos para cosas que las mafias o que las autoridades no querían que se supieran. Y lo vinculo con una pregunta de Chara Rafael Latuf Aguilar, de qué ha pasado con el convenio de Colombia y Panamá para regular este paso por el Darién. Bueno, primero en cuanto a regular, nada. O sea, del lado colombiano yo vi una ausencia institucional total. Y del lado panameño lo que hay es un registro y una primera atención, pero principalmente a cargo de Senafront. Después hay un campamento al que lo llevan en San Vicente, pero eso es después de que llegan a Membrillo. Apenas llegan a Gran Membrillo, esa primera noche, ese acampe, eso es por la recepción de Senafront, que es la fuerza de frontera, la fuerza militar de frontera, de Canadá. Después, en cuanto a lo que vos decís de los permisos, permiso para la zona de Darién, básicamente porque es una zona obviamente muy sensible en términos de seguridad. Nosotros queríamos, lo más dificultoso fue tramitar y pedir expresamente el permiso para estar en Canamembrillo. Nosotros en Canamembrillo pasamos una noche, entonces para nosotros es importante poder solicitar ese permiso para estar en ese punto y hacer todas las entrevistas que queríamos hacer en ese lugar, que además entendí que era un punto donde íbamos a tener la dimensión clara de lo que el Darién hace en estas personas. Entonces realmente queríamos pasar mucho tiempo allí, un tiempo bastante allí para poder registrar. Y después para nosotros fueron muy importantes en ese sentido las figuras de nuestros fixers, de nuestros productores locales. En el caso de la llegada a Colombia y a Capurganá puntualmente para hacer las primeras horas de la trocha, nosotros, bueno, contactamos a un periodista local, no referenciado por colegas de una señal, digamos,
amiga de TN, digamos, nos recomendaron este periodista local. No había otro equipo periodístico trabajando en el Darién, entonces, bueno, llamaba mucho la atención la presencia allí, con lo que eso implica, y entonces para nosotros la figura del productor local realmente fue muy importante, y del lado panameño lo mismo, ¿no? De que está todo más institucional, si se quiere, ¿no? Vos pedís permiso, en este caso, a un Estado, y no, bueno, a toda una lógica extraña en términos de control territorial, ¿no? Pero en el caso de Panamá también, bueno, trabajamos con un periodista, un fotógrafo, Tito Herrera, que realmente fue muy importante, sobre todo por esto, porque nosotros queríamos poder llegar a Cananmembrillo, que además entendemos que hay organizaciones humanitarias que han pedido tener base en Cananmembrillo, y eso está sucediendo. O sea, lo que Panamá ha decidido es que la primera institución que reciba sea el gobierno panameño a través de Senafront, pero claro, las organizaciones humanitarias están diciendo, bueno, pero estas personas necesitan asistencia inmediata apenas salen, no pueden esperar 1 o 2 días hasta llegar al campamento de San Vicente. Bueno, más allá de eso, que sin duda es importante, que para mí es importante que puedan estar algunas organizaciones humanitarias en particular, ya de eso, finalmente nosotros pudimos ir a Cananmembrillo, y fue importante. Mi recomendación sería para cualquiera que quiera acercarse allí, que tengan su red de periodistas locales, de colegas locales, su cofradía, ¿no? de colegas. Siempre creo que, digamos, cada territorio es particular. Y además es una señal también de cuestiones que tienen que ver con las idiosincrasias, con los códigos, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado con el paridismo, ¿no? En el periodismo, ¿no? Y más allá de que esta profesión requiere de tener ojo a situaciones que no conocemos, porque por definición nos aproximamos a situaciones que no conocemos en su dimensión, en toda su dimensión, me parece que hay que tener bastante. Los periodistas locales son una ayuda muy importante, ¿no? Sí, así es. Miren, les voy a pedir que cuando los ascendamos a panelistas tengan también su micrófono silenciado en caso de que haya ruido externo. Bueno, vamos ahora con, bueno, Iralí te escribe: se requiere una gran fortaleza emocional para realizar este tipo de coberturas. También Zulema dice que tienes mucha empatía y humanidad y que haces honor a tu apellido. Bueno, tienes lindos comentarios ahí en el chat que luego te vamos a pasar para que leas con calma. Y pasamos a panelistas, a Rubén Darío Godoy y Alejandro Linares Mendoza. Comenzamos con Rubén Darío. Son invitados a prender su cámara si el internet los permite, y te escuchamos, Rubén. Saludos cordiales, aquí estamos replicando pues este maravilloso documental que nos comparte la compañera Carolina. Y al verlo, pues realmente, como lo escribí en el chat, me hace recordar pues esa travesía que hice, porque desgraciadamente hemos tenido gobiernos que no han pensado en nosotros, los menos afortunados, pero realmente Carolina, la envidio por ese gran trabajo que está haciendo. También quiero recomendarles a una colega allá en McAllen, Texas, se llama Reina Nelcome, que también hizo un documental sobre el caso de la bestia y sobre el paso del Río Grande. Yo tuve la oportunidad de pasarlo una vez, y les quiero decir de que no juguemos con nuestras vidas. Y la vida es maravillosa, pero no juguemos. Y a ustedes como colegas periodistas, cuando quieran, pues son bienvenidas, y hagamos un microreportaje, lo que está pasando. Por ejemplo, ahorita en Centroamérica ya hay una gran caravana que está allá en la frontera con Tijuana, con México, de Honduras, van de El Salvador, van de unos de Nicaragua y de Guatemala. O sea que hay mucho que hacer, así que yo les agradezco muchísimo el haberme permitido ser parte de su programa, y aquí estamos. Bueno, Rubén, gracias por compartir tu testimonio, y además, pues eso, otros documentales que tocan este tema o los relacionados.
Zulema Alanes pregunta, ¿se puede reproducir el documental en nuestros medios? Pregunta muy importante porque siempre pues tiene que responderle a la periodista autora, y recuerden que es propiedad también de TN Internacional, pero con detalles que bueno, Carolina a lo mejor nos puede decir antes de que pasemos con la palabra a Alejandro. Está esta versión, hay una versión reducida con un informe especial, una versión más corta, que también está en YouTube. Lo que sí, si quieren, permanezcamos en contacto, porque yo sí ahí tengo que cruzarlos con la autoridad del canal que pueda autorizar la reproducción en otro medio. Exactamente, ahí lo importante es que siempre se pida el permiso, porque está como la cesión de derechos para fines no lucrativos, y que entonces, bueno, indique claramente que es autoría de Todo Noticias Internacional, de Carolina Amoroso, pero nos imaginamos que si es algo que va a ayudar a difundir este mensaje, dando la autoría a quienes son, pues más bien eso le termina conviniendo a todo el mundo. Es ganar, ganar, pero de todas formas, les dejamos el Twitter de Carolina, y Carolina, luego dinos también si tienes algún correo que quieras compartir con los colegas, o un correo de la persona que puede manejar esta situación, porque sí, la idea de esto, y para que todos lo sepan, es que ustedes puedan tocar estos temas en sus respectivos medios, entrevistar a Carolina, hacer una cobertura parecida en Otra Cosa Migratoria, así que ya saben que para eso justamente son estos espacios de encuentro con periodistas. Alejandro Linares, nos diste un testimonio muy bonito en texto. Creo que, bueno, mucho mejor si nos los dices en persona, porque tú también has cubierto situaciones muy complicadas. Adelante y bienvenido. Hola Dariela, hola Carolina, es un gusto, es un placer poder saludarlas, compartir con ustedes y compartir con el resto de las personas que están presentes. Bueno, a ver, si me oyen un poco desencajado, es porque todavía estoy procesando lo que acabamos de ver. Yo decía a través del chat que yo tengo más de 10 años trabajando con la Fuente Internacional, y eso me ha permitido cubrir crisis migratorias importantes. Por ejemplo, la crisis migratoria en el Mediterráneo, ¿no? Toda la gente que viene de África y que intenta llegar a Europa a través del Mediterráneo. La crisis migratoria en Calais, esta gente que llega hasta Francia e intenta llegar a Reino Unido también por mar, ¿no? Tuve incluso la oportunidad de estar en persona, de ver y de vivir la situación de la migración irregular en la frontera entre Estados Unidos y México. Yo estuve muy cerca del Paso de San Isidro, que es el que conecta a la ciudad de Tijuana en México con la ciudad de Estados Unidos. Y la verdad es que yo creía que estaba preparado para ver el documental, porque me ha tocado ver cosas fuertes. Yo no sé si ustedes recuerdan, creo que fue en el año 2015, el caso de Alan, un niño kurdo que básicamente encontraron muerto en una playa del Mediterráneo. Su foto se hizo viral, se hizo súper famosa. Yo tuve la oportunidad de ver esas imágenes sin ningún tipo de edición, en bruto, directamente llegadas vía satélite. Eran imágenes muy crudas, y yo me decía, bueno, después de haber visto esto puedo ver cualquier cosa. Pero resulta que es difícil, o para mí ha sido difícil ver este documental, porque estoy consciente de que la mayor parte de los que cruzan la selva, el tapón del Darién, son venezolanos. Y yo soy venezolano. Yo, a pesar de todo, permanezco en Venezuela. Y es difícil, es complejo para un venezolano ver lo que compatriotas tienen que hacer, tienen que pasar, tienen que vivir para poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Obviamente uno trata de conservar siempre esa posición, esa
esa postura de periodista o de analista internacional, pero en este caso, yo confieso, para mí fue bien difícil, porque al final soy venezolano. Wow, Alejandro, no, muchísimas gracias por la confianza y es un tema emocionalmente muy difícil para todos, por eso hacíamos la advertencia de que, bueno, es contenido fuerte para ver, que moviliza muchas emociones y bueno, le dejo la palabra a Carolina para que te responda y los otros que quieran hablar. Ya tienes mensajes de afecto en el chat también, Alejandro, nos sentimos todos sumamente identificados contigo y pueden levantar su mano y vamos a seguir pasando a panelistas. Adelante, Carolina. Bueno, no sé muy bien qué contestarte más que decir que los casos, alguna vez lo dije ya, pero que realmente lo siento mucho, lo siento como propio, porque bueno, yo viví en Venezuela 4 años, y más allá de eso, porque soy una persona y todo lo que he intentado ser es una persona o más persona, el periodismo es una buena excusa para que en ese viaje pueda hacer también un medio de vida. Lo que sí quiero decir es que muchas veces cuando nos acercamos a estas grandes crisis o esto, tendemos a veces a pensar en estas personas como víctimas solamente. Entonces eso pasa a ser una condición totalizadora o la identidad toda de estas personas. Y estas personas sin duda son víctimas de una acción desigual, de un país que los expulsa, de países donde son discriminados, de la ausencia total de estados que los arrojan a los tiburones, de todas las junglas posibles son víctimas, pero también son personas con una enorme fortaleza, con una enorme capacidad de resiliencia, con una enorme capacidad para decidir, demostrar y anteponer el amor incluso en las situaciones más apremiantes. Yo alguna vez lo conté, pero el papá ese que se reencuentra con su hijito se había quedado en la selva para acompañar a su mujer, la mujer no le resistían más las piernas. Ese es el tenor de las decisiones que toman estas personas. Darse a morir junto a su compañera de vida, entregarle su hijito a un amigo en camino para honrar esos compromisos de amor que, bueno, que son los que en definitiva terminan constituyéndonos como personas, ¿no? Entonces, sí, son víctimas de un montón de cosas, pero también son un montón de otras identidades y de otros valores, ¿no? Entonces, como que creo que también nosotros tenemos que el desafío periodístico de no revictimizar en este afán de a veces mostrar estas realidades, de no revictimizar y caer en un reduccionismo a la hora de contar las vidas y las vivencias de estas personas. No romantizar nada, porque esto es horrible y nadie lo tiene que hacer, y para que quede bien claro, nadie tiene que cruzar bien. O sea, incluso a mí me mandan links de que les venden rutas seguras, de que pasan por carreto y hacen el camino más. Yo escuché incontables historias de que todo eso es un engaño, o que esto es un negocio enorme. Entonces, no crucen, por favor, no crucen el Darién. Pero más allá de eso, creo que lo que quiero reforzar es que yo, trabajar cerca de estas comunidades, he aprendido casi todo lo que sé sobre la reconstrucción humana, sobre la capacidad de reconstrucción que viven nosotros. Entonces, también quiero revalorizar eso, porque siento que muchas de estas personas han sido tan profundamente humilladas que en muchos casos han perdido, lógicamente, la noción de su propio valor. Y yo también quiero ver a eso, ¿no? A rescatar el valor que hay en muchas de estas personas en las situaciones más apremiadas que se pueden imaginar. Qué interesante, Carolina, esto de no sobresimplificar la migración y el relato humano, porque al final es mucho más que víctimas y victimarios, y somos personas con múltiples dimensiones, ¿no? Y eso de alguna manera tiene que reflejarse también en el periodismo. Así que qué bueno poder tener esta oportunidad. Fíjense, nos quedan 15 minutos.
Máximo, para este conversatorio vamos a hablar de la parte de postproducción. Por aquí mandaron una pregunta de cuál fue el impacto o digamos, cómo te cuidaste mentalmente y tu salud mental para la parte de postproducción y qué tipo de reacciones recibiste, positivas y negativas, con las primeras proyecciones del documental. Bueno, a ver, varias cosas, ¿no? Mira, yo creo que es recomendable emocionalmente, ¿viste? Tener algún tipo de acompañamiento, sobre todo cuando acompañamiento antes y después. Muchísimas gracias, Alejandro, qué lindo y qué generoso de tu parte. Me parece que es bueno, ¿viste? En la vida en general y sobre todo cuando hacemos este tipo de trabajo, tener algún tipo de acompañamiento, ¿no? Una terapia, puede ser una terapia semanal, puede ser alguien, yo vuelvo a la cofradía, ¿no? Vuelvo a los hermanos periodismo, ¿no? Puede ser alguien con que compartas una manera de pensar el periodismo que se termina transformando en tu confidente, ¿no? En la persona a la que acudís cuando te pasa todo lo que te pasa, ¿no? En este camino. Me parece que una de las cosas que también salva es entender que vos estás para hacer un lazo al otro y para poner la luz y la mirada sobre la historia del otro. Entonces ese comienzo de vos mismo es muy, o sea, es muy, muy sanador, ¿no? Porque se trata del otro, porque se trata del otro. Entonces, en medio de todo lo horrible que viste y viviste, sentís que al menos hiciste algo minúsculo para al menos visibilizarlo, ¿no? Para decir, a mí no me da lo mismo, a mí no me da lo mismo. Y más allá de eso, te diría que, bueno, creo que después cuando uno, porque además hay todo un ejercicio después que tiene que ver con la visualización de todo el material, la edición del material, ahí es importante, bueno, el documental se llama Gastón Migliore, hizo realmente un muy buen trabajo, pero es importante también estar para volver a ver, ¿no? Porque todo el tiempo tenés que volver a ver ese material y todas las notas son crudísimas y ni les puedo explicar la cantidad de material que quedó afuera de todo el caudal de material que recabamos. Así que bueno, también hay que estar, ¿viste? Ponerse muy operativo a veces y no te diría tomar distancia, pero sí ponerse bien pragmático, porque quiero sacar esta historia, quiero que esta historia salga, así que de alguna manera, si estoy desbordada emocionalmente, voy a recurrir a esos aliados, ya sea mi terapeuta o mi amigo periodista o mi amigo de la vida, pero tengo que estar entero para hacer, get the job done, ¿viste? Como para lograr hacer el trabajo, ¿viste? Eso te ayuda a tener ese objetivo por delante. Así que sí, eso. Bueno, en cuanto a te quiero hacer un paréntesis que me parece que da cuenta de que no hay una respuesta humanitaria a una crisis humanitaria en este caso. Hay una respuesta insuficiente y despojada en muchos casos de la humanidad. Y la razón por la que me he dado cuenta de esto también es porque después de haber sacado el documental y haber hecho la cobertura, nosotros además también, ustedes pueden ver en el YouTube, hay un montón de notas que fuimos sacando al aire porque hicimos además una cobertura con informes y demás. Así que hay otro. Cuando empezó a difundirse el documental, que, bueno, gracias a Dios y a la generosidad enorme de muchos colegas y personas que lo vieron, el documental logró tener mucha repercusión, me empezaron a escribir personas. Por ejemplo, una mujer que me decía, mi sobrino murió en el Darién y quiero saber cómo hago para recuperar su cuerpo y poder despedirlo. O mi prima no aparece. O sea, te estoy contando mensajes textuales. En la desesperación yo trataba de contactar a autoridades de Panamá y yo decía, mira, la total desolación y el total desamparo de estas personas que están recurriendo a una periodista que a duras si viste, hace con sus escasas herramientas un trabajo periodístico, imagínate la tarea titánica de repente emprender la búsqueda de una persona. Y nada,
la verdad que sentí que el trabajo tenía esa importancia, hacer sentir a esas personas que lo que les estaba pasando no era invisible, porque en muchos casos el Darién parecía el secreto más guardado o mejor guardado de América Latina, porque todos lo sabíamos, pero no se estaba contando tanto. Pero por otro lado, me enfurece, te digo la verdad, esa es la palabra, aunque no es una emoción muy sana, me enfurece pensar que esas personas tienen que escribirle por Instagram a una periodista porque no tienen a quién recurrir para algo tan básico y tan ligado a la dignidad de una persona como es poder despedir a un muerto o poder saber dónde está la persona que aman, ¿no? Bueno, eso es el Darién. Así es, te escriben también Emma Amador desde Nicaragua que allí los migrantes también son estafados. Y Alejandro tiene otra pregunta en cuanto a la edición, ¿no? ¿Cómo hiciste para discriminar entre testimonios, dejar algunos sonidos y dejar otros por fuera? ¿Cómo preparaste ese hilo conductor? Es que yo hubiera incluido todos. Fue más tipo el editor diciéndome, Carolina, hasta acá. Fue más el editor porque es que te juro que hay testimonios que te digo, no puedo creer, esto no quedó. No. Hay un muchacho que sale ahí en el documental que había naufragado porque le habían vendido la ruta rápida por carreta. La lancha había salido de noche, la lancha naufragó, estuvieron naufragando como 8 horas, luego se metieron en la selva, después de haber naufragado, se metieron en la selva, duraron 2 días en la selva. Mira, ya estoy hablando como venezolana, duraron 2 días en la selva. Estuvieron 2 días en la selva. Y yo decía, ese testimonio tiene que entrar. Bueno, en un momento, o sea, por eso es a veces importante sumar la mirada de alguien que no tiene necesariamente ese apego emocional que tenemos nosotros por el material. A veces está bien hacerlo, porque permite como contar la historia. Uno casi como que llega a un punto, yo estuve 10 días solo pensando, respirando y viendo y escuchando y sintiendo Darién, digamos, sus historias, su gente. Que bueno, primero estuvimos en ese inicio del lado colombiano, después pasamos al lado panameño y bueno, por la logística tomó 10 días hacer todo ese toda esa travesía para tratar de, si bien nosotros obviamente no cruzamos la selva, pero sí tratar de recabar los testimonios en esos puntos claves que para nosotros serán importantes. Y la verdad es que cuando llegás decís, quiero todo, quiero que se vea todo, quiero que se vea todo, 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 todo. Y bueno, es bueno a veces sumar en ese proceso de edición a alguien más desafectado. Decirle, bueno, la historia se cuenta así, este es el recorrido, esto tiene que estar, esto tiene que estar, esto tiene que estar, este es mi guión, pero después dejar también que a otro le pase algo con ese material que está viendo por primera vez o al que se está aproximando por primera vez. Yo creo que a veces hay que generar ese voto de confianza y soltar a veces un poco el material, ¿no? Aunque en el corazón y en el alma te va a quedar eso, todas las caras, todo el tiempo, te van a acompañar siempre, digamos. Sí, ¿cuántos días duró el recorrido? Pregunta Iralí Izarra. Mira, nosotros estuvimos, nos viajamos Bogotá, Montería, de ahí fuimos a Necoclí, estuvimos 2 días en Necoclí, después fuimos a Capurganá, sí, en total de cobertura fueron unos 10 días de cobertura, pero porque teníamos que hacer mucho esto de, no sé, llegamos a Capurganá, hicimos las primeras horas de La Trocha, salimos de La Trocha, nos tomamos una lancha en Capurganá para ir a Puerto Valdía, de Puerto Valdía nos volvimos a Panamá City para bajar de vuelta al Darién. Es una cobertura logística complicada justamente porque no hay rutas, ¿no? Entonces, viste, todo de repente, no sé, ir a Cana Membrillo te toma media jornada, porque depende de cómo es el río, puedes llegar a estar 5 horas en la piragua, yendo desde Metetí o desde Puerto Limón a Cana Membrillo, ¿no? Hay que entender cuando uno hace este tipo de coberturas, por eso es tan importante la figura del productor local o el fiel, hay que entender que los tiempos, y esto es importante para los colegas que trabajan para medios, por ahí les dicen, bueno, en 3 días resolvete o en 4 días, que los tiempos son otros en territorios donde la logística es compleja, ¿no? Sobre todo si quieren recabar, como hicimos nosotros, testimonios en el inicio del trayecto y en el final del trayecto.
esto, ¿no? Eso es importante. Bueno, después los migrantes lo que referían cuando salían es que ellos llegaban a estar algunos 5 días dentro de la selva, otros 7 días, hay gente que ha llegado a estar hasta 10 días dentro de la selva. Eso es lo que nos refirieron ellos en los testimonios. Carolina, bueno, aquí te felicitan por tu nominación al Martín Fierro, un premio en Argentina muy importante. Para los colegas que están aquí, que pueden cubrir una crisis como esta del Darién, y bueno, y la crisis migratoria y las motivaciones para que la gente cruza eso en general, y pueden cubrirla desde Colombia, desde Panamá, por ser venezolanos en la parte fronteriza, en México, en Estados Unidos, ¿qué ángulos te parece que están subrepresentados todavía en los medios? ¿A dónde a ti te gustaría dirigir la atención de otros colegas en América Latina para que si alguien está muy inspirado hoy pueda, o si eventualmente en otra oportunidad tiene que hacer una cobertura, pueda ir construyendo con su trabajo sobre estas piedras, estas bases de las cuales, bueno, tú fuiste una de las que primero levantó su voz y cubrió la situación del Darién, y vemos que ahora afortunadamente se están construyendo otros trabajos para seguir apoyando pues la visibilización de este tema. Bueno, primero a mí me alegra mucho que se esté cubriendo, porque es importante. Primero quiero decir, hubo colegas que cubrieron antes, ¿no? Teresa Bo de Al Jazeera Plus hizo una cobertura muy sensible y muy interesante, y además con mucha... Fíjate vos, ella reparó mucho en un ángulo que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con las mujeres y la violencia ejercida contra las mujeres en Darién. Más allá de otros aspectos, ya tocó toda la migratoria, pero me parece que su trabajo tiene un valor enorme por eso, ¿no? Así que nada, para mí es importante como aclarar eso. Hubo otros colegas que hicieron su trabajo antes, y hay que reconocerlos porque uno va caminando sobre esos senderos construidos por colegas que vinieron antes. Y nada, me alegra ahora que haya coberturas más amplias. Haría que la visibilización también venga acompañada de una mayor presencia institucional y de una respuesta humanitaria a una catástrofe humanitaria como es el Darién. Después, con respecto a lo que... me preguntabas algo sobre qué recomendaría yo para el que lo va a hacer. Ángulos subrepresentados. Ángulos subrepresentados, esto. Mira, era un término muy conceptual y no lo agarré, me enmarañé y no lo agarré. Sí, está buenísimo eso que preguntás, porque a mí me parece que hay varios ángulos subrepresentados, pero te diría que uno me parece que esto, por eso mencionaba lo de Teresa y me había perdido. Uno me parece que tiene que ver con, y a mí me llamó la atención estando en el Darién, el miedo que tenían algunas mujeres, el miedo que tenían cuando se iban a meter en la trocha. Era como una cosa que no se terminaba de explicitar, pero que vos lo veías en los rostros o lo veías cuando se quebraban, ¿no? Hay una mujer joven que entraba con sus criaturas y recuerdo como verle, era un llanto más que de tristeza, de miedo, de temor. Como ese temor que tienen hasta los niños, ¿no? Pero verlo en personas adultas. Me parece que la violencia contra las mujeres, bueno, Médicos Sin Fronteras ha reportado también la cantidad de mujeres que han sido víctimas de crímenes sexuales, y a mí me parece importante entender que eso es un ángulo a abordar en lo que está pasando con el Darién, por supuesto con todas las complejidades que tiene recabar testimonios y contar algo así sin caer en ningún tipo de revictimización, ¿no? Es bien complejo, ¿no? Pero bueno, recomiendo en este sentido el trabajo que hizo Teresa. Después, por otro lado, me parece que hay otro ángulo subrepresentado, o un ángulo del que, y haciendo autocrítica también me gustaría, como periodista, hablar más, que es que yo en muchos de los testimonios escuché historias de personas que vienen del derrotero de múltiples migraciones. El Haití aparece allí, que es una de las primeras personas que entrevisté cuando llegué, que me acuerdo que lo entrevisté para una salida en vivo, y yo le pregunté, ¿tenés miedo? Y me dijo, miedo sí, pero la vida de los pobres es así.
y él venía de Brasil, de haber migrado en Brasil. Uno lo que escucha en estos testimonios es que en el derrotero de varias migraciones, quienes vienen de varias migraciones, hay una experiencia muy, muy traumática que viven con los brotes xenófobos en la región, ¿no? Y esto lo mucho en personas que vienen, y lo quiero decir, de Perú, de Chile, personas que han estado en Ecuador, donde se han reportado brotes xenófobos, lo sabemos, ¿no? Esto no es para señalar a ningún país o a la población de ningún país, pero sí para decir en términos objetivos que en la región está pasando eso. Entonces digo, tenemos que llamarnos a la reflexión sobre la manera en la que estamos comunicando la migración y lo que trae consigo la migración, porque evidentemente los mensajes de estigmatización y de demonización casi del migrante, porque es brutal lo que pasa, y lo que pasa también en términos comunicacionales con la migración, tiene un impacto concreto en la vida de las personas. Y tiene un impacto concreto en casi inviabilizar la vida de estos migrantes en los países en los que recalan, ¿no?, en su primera misión. Para mí, este fenómeno de los brotes xenófobos en medio de la crisis humanitaria más grande probablemente que haya conocido nuestro continente, muy preocupante, y es un ángulo que tenemos que trabajar. Vale, muchísimas gracias. Creo que es muy útil y vamos a estar tomando nota. Bueno, Carolina, se nos acabó el tiempo y bueno, además por respeto a todo lo que tienes que hacer y a lo que están haciendo nuestros colegas, pero quisiera que si algo no lo mencioné y piensas que es pertinente hacerlo, algo de lo que no te haya preguntado o alguna idea que quieras recalcar a modo de síntesis y de cierre, para, bueno, despedirnos de colegas de más de, bueno, creo que al final se conectaron de 15 países de América Latina, cosa que es muy exitoso porque, bueno, la idea es seguir distribuyendo este mensaje y ayudándonos a cubrir mejor las realidades tan complejas bueno, que nos demanda la profesión y el oficio. Bueno, primero decir que muchas gracias por escucharme. Yo no... La verdad que siempre pienso que no sé, no tengo mucho... Yo siempre me siento una principiante haciendo... Con cada una de las historias que hago me siento una principiante, así que sientan que tengo algo para aportarles, quizás para pensar o para hacerse preguntas por el oficio, sobre el oficio, para mí es muy, muy... me honra mucho. Así que muchas gracias. Para los que quieran hacer alguna historia en la que crean que yo les puedo colaborar, estoy, como dicen los venezolanos, a la orden, para lo que necesiten. Nosotros los periodistas tenemos que construir nuestra cofradía, nuestras cofradías, y tenemos que entendernos más allá de que los medios, bueno, sí, los medios para lo que uno trabaja pueden competir o no, nosotros somos todos parte, yo me consigo como parte muy minúscula, pero parte al fin de una gran misión, que es contar nuestro tiempo. Esto es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, tenemos que estar a la altura, y sobre todo tenemos que ser solidarios y tender redes entre nosotros para poder contarlo. Bueno, nada, así que quedo a la orden para quien lo necesite y para quien crea que yo le puedo dar algo. Con ese mensaje de colaboración y de excelencia periodística y sensibilidad cerramos. Carolina, mil gracias. Yo sé que tú tienes una agenda súper complicada, ella tiene programa de radio, de televisión, no es fácil, pero bueno, la tuvimos aquí con nosotros y fue un encuentro sumamente enriquecedor y privilegiado. Insisto, luego te mando el chat porque yo sé que a veces uno hablando, te han puesto cosas muy bonitas allí y bueno, ha sido también muy enriquecedor hablar con ustedes, que traen sus experiencias, sus preguntas y sus testimonios a este intento de cofradía latinoamericana o hispanohablante más bien para hacer cada vez mejor nuestro trabajo y estar a la altura de las circunstancias. Un abrazo a todos, muchas gracias por conectarse al Foro de Crisis Mundiales del Centro Internacional de Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés. Tienen el enlace al newsletter, tienen el enlace al grupo de Facebook también en el chat y el Twitter de Carolina para seguir la conversación, para hablar con ella y hacer posibles futuras coberturas. Un abrazo a todos, feliz día, feliz tarde y hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes. Chau, chau a todos.